Sergio se nos sume, Sergio ya está quedará escribiendo algo. inmediatamente grabado. ¿Mm? Espero que Sergio no tenga está, problema para conectarse once again, sí, po. porque ¿dónde Ahora dejé salió muy fácil la conexión. ¿A ti te Mira, costó, Ángela? A mí no me costó No, nada. no me costó nada porque llegué atrasada y Sí. apreté y ya. Yo siempre me voy al 4 de abril y ahí pincho. Es que a mí me mira tú. mandó la última vez de nuevo, entonces lo tengo más fresco. Ya, tengo Ah, no. A Isabel, no sé cuánto. Voy a mandar la invitación a Sergio, a Isabel. Ah, Un Y el otro momento. día había otra persona, un señor Jaime puede haber sido, que dijo que Sí, no se podía conectar y que después iba a ver la grabación. ya. Isabel Selhai. está la Fran, está con mucho trabajo, parece. Está, sí. ¿Cómo se dice ahora el término? No, es que siempre los chilenos inventamos términos. ¿Estresado? ¿Agobiado? ¿Colapsado? No, Copa, está, ¿Cuál? no, pues es una, Vacunada. hay una expresión, engomada. Mira tú, no la conocía ¿Engomada? yo. Yo engomada. tampoco la conocía. A ver, Engomada, sí. Parece que entonces es más antigüita la palabra. nos sorprendiste con la palabrita. Sí. A ver, ¿por qué yo estoy con...? Ya. Disculpen, pero estaba enviándole el enlace a... Ya, ahí entró. Mira tú, me entró rápidamente. Ahora, entró con otro nombre. Por eso dije, no vamos a preguntar quién. Sí, no vamos a preguntar nada. Natalio. Natalio, Yolando. Isabel, tenemos Yolando Valdivieso. tenemos Ya. Isabelio. puro nombre, puro nuevo alumno. Sí. Bueno, para que nos pille trabajando, Sergio. Ya. Apurémonos, apurémonos. Bueno, cuénteme una cosa. ¿Ustedes pudieron recoger alguna información de Teseo? ¿Tuvieron alguna duda? Porque vamos a comenzar rápidamente, porque es un tema muy, muy importante. ¿M? Eh, Mientras ustedes Bien recuerdan, si fascinante. tienen dudas, ¿m? es... hola Isabelio, Hola, Sergio. He ¿cómo tenido que estás? recurrir a cosas inéditas. Sí, pues está No, vamos a bien. hacerte una pregunta más. Alguien te tiró el hilo de Ariadna nomás, pero no vamos a preguntar más. Totalmente. Estoy en el laberinto y me va a comer el minotauro rápido. Pronto. Sí. No, el Minotauro no te va a comer, no te va a comer. Vamos a entrar en el tema porque yo antes quería un poco contextualizar la importancia de Teseo, ¿no? Porque yo he dejado para el final a este Ujú. personaje, ¿no? Eh, Así como nosotros vimos la semana pasada, hablamos de Leucis, ¿no? Y de la importancia de Leucis en términos, digamos, de una religiosidad estructurante del pensamiento griego, digamos, en el sentido de que permite, por una parte, es la única, digamos, manifestación religiosa de la que sabemos y hay, digamos, datos históricos, ¿no es cierto? Hay datos consignados, ¿no? Que se refiere a la muerte propiamente tal, ¿no? En que la pregunta sobre la vida y la muerte aparece y está vigente, digamos, en la civilidad, ¿no es cierto?, ateniense, básicamente, del mismo modo y paralelamente a el pensamiento profundamente materialista que se desarrolla precisamente desde Jonia, ¿no es cierto?, y que se desarrolla, digamos, se genera en Jonia y se desarrolla de manera muy profunda, muy importante, incluso como legado hasta nuestros días en el pensamiento, ¿m? Una visión materialista del entorno, materialista en el sentido del análisis, digamos, de la realidad, ¿no es cierto? Eh, de entender cómo ocurren las cosas realmente, ¿no?
y mantiene de alguna manera la religiosidad, la traslada en el fondo, esta inquietud, ¿no es cierto?, por la trascendencia, se traslada desde la vida civil a una religiosidad muy, muy antigua, ¿no? Y mistérica, mistérica en el sentido que encierra misterios, ¿no? Cosas que no pueden ser reveladas en el sentido misterio, ¿no? Eh, y que prepara para el trance más importante, que es el trance de la muerte, ¿no? Es decir, hay un abandono también en eso, de alguna manera, de la bella muerte, independientemente de que en el discurso fúnebre famoso de Pericles, ¿no? Se haga referencia a los jóvenes héroes que entregan la vida, etcétera, etcétera. Teseo también es un personaje fundamental, ¿no? Teseo es una figura cuyo origen es difícil de determinar, ¿no? En el sentido de que las relaciones que los mitos de las que los mitos dan cuenta, ¿no? Son relaciones fundamentalmente con mujeres que, si uno escarba en profundidad, son formas de divinidades, ¿no? Son diosas, de alguna manera, que se aparecen y con las cuales él se relaciona, ¿no? Eh, es también un héroe que va transformando toda su historia a medida que va apareciendo, digamos, una Atenas, en tanto que ciudad, ¿no? Con una reflexión muy profunda acerca de su propia realidad, digamos, ¿no? Y entonces aparece Teseo finalmente, incluso hay una obra de Eurípides en que lo dice claramente, ¿no? Aparece incluso como fundador de la democracia, ¿no? Es decir, todas las grandes instituciones atenienses, ¿m?, de alguna manera están referidas al personaje Teseo. Entonces, siendo al mismo tiempo un personaje mítico, digamos, ¿no? Es también un personaje que encierra un simbolismo muy profundo de la ciudad, ¿no? La ciudad es Teseo, Teseo es la ciudad, ¿no? Eh, Atenas se caracteriza por ser una ciudad, la única, junto con Tegea, aunque Tegea de una manera distinta, en la que los ciudadanos se reconocen a sí mismos como nacidos de la tierra, es decir, no llegados de ninguna parte afuera, ¿m?, sino que generados por la misma tierra ateniense. Y es interesante esto, ¿no? Porque el héroe o la entidad primigenia que nace en Atenas es una divinidad que se llama Erictonio, ¿m?, que es mitad hombre, mitad serpiente, ¿m?, y que es nacido de, del esperma de Hefesto, que quiso violar a Atenea y derramó su semen en el suelo. Entonces fecundó la tierra y de esa fecundación de la tierra nacen finalmente, ¿no es cierto?, los atenienses. Y por lo tanto se consideran en cierto sentido hijos de Atenas, descendientes de Atenea, digamos, ¿no? Eh, este rey, que es un rey mítico, ¿m?, aparece en un mundo que ya está ordenado, ¿no? Ya este rey Erictonio, que algunos llaman Erecteo, ¿m?, y que cuenta con un templo que todavía puede verse en la Acrópolis de Atenas, el famoso Erecteo, donde están las famosas cariátides. No sé si ustedes han visto a las cariátides, que son esas columnas que sostienen un techo con forma de mujeres, ¿no? De las cuales una de ellas fue reclamada por Melina Mercuri al Museo Británico, que no la ha devuelto ni la va a devolver, por supuesto, porque ¿no? No, no se usa. No se usa, no, claro. Le pueden decir, estará aquí en préstamo perenne, pero no la van a devolver, ¿no? Eh, este personaje
Erecteo se supone que es el abuelo del padre de Teseo. ¿Mm? Hay varios personajes, se superponen. En la historia que se cuenta, los reyes históricos, en los documentos que hay, ¿no es cierto?, se cuentan 4 generaciones hasta el nacimiento de Egeo. ¿Mm? Aparecen unas hijas del hijo de Erictonio, ¿no? Que también se llama Erecteo. Hay como una duplicidad, ¿no? A las que Atenea les encomienda una, una guagua, un niño, ¿m? eh, que está oculto en un cesto, en una cuna, y se les encomienda a estas niñas con la promesa de que no lo van a ver, ¿no? Si solamente lo van a cuidar, y ellas en su curiosidad lo miran, ¿m? Y se dan cuenta que es también mitad ser humano, mitad serpiente, y entonces Atenea las castiga, mueren, ¿no? Y está todo este cuento también en Atenas, ¿no? De a quién está consagrada la ciudad, ¿no es cierto? Hay un cuento que es muy bonito, ¿no es cierto?, que dice que cuando se presentaron Poseidón y Atenea a reclamar, ¿no es cierto?, ser el dios tutelar o dios protector de la ciudad, eh, una versión dice que se produjo una competencia de quién otorgaba a la ciudad lo mejor. ¿M? Y entonces Poseidón golpeó su tridente en el cerro de la Acrópolis y surgió una fuente de agua salada. ¿M? Y Atenea hizo al lado brotar un olivo. ¿M? Y entonces llamaron al pueblo a votar. ¿M? Y en esa votación había más mujeres que hombres. ¿M? Y entonces las mujeres votaron por Atenea y ganó Atenea, porque en ese tiempo, dice la leyenda, las mujeres tenían derechos ciudadanos. Y como votaron por Atenea y fue Atenea la designada como diosa protectora, ¿no es cierto?, de la ciudad, Poseidón tomó la decisión de castigar a las mujeres y quitarles su derecho a voto y su derecho a opinión en la ciudad. Y desde entonces, dice la leyenda, las mujeres no participan en la vida política de la ciudad. Es muy bonito este mito, tiene mucha importancia porque de alguna manera lo vamos a tener en cierto sentido eh, presente durante toda la trayectoria de Teseo, porque tiene que ver, creo yo, en una interpretación personal, que no se basa solamente, por supuesto, en mis pensamientos, sino que se ha sostenido por varios autores cuyos nombres no retengo, por eso digo, en mi visión personal, ¿no?, que lo que se refleja en la lucha entre Poseidón y Atenea, ¿m?, es precisamente aquello de lo que hemos hablado en algunas ocasiones anteriores, la lucha entre las divinidades autóctonas de la tierra, que estaban ahí, ¿m?, y las divinidades que llegaron con los invasores helenos, griegos, que se supone se hace una estimación de la llegada de los griegos a la península de los Balcanes y hasta el Peloponeso alrededor del año 1600 antes de Cristo, más o menos, en que se instala, ¿no? Entonces, varios elementos aquí, ¿no? La autoctonía, es decir, lo que son nacidos de la tierra, es decir, que los atenienses no vienen de otro lado, ¿no? Y que la ciudad, ¿no es cierto?, es una ciudad que tiene como nombre Atenas, y en griego Athenai o Athene, que quiere decir la ciudad de los atenienses, es decir, la ciudad de los hijos de Atenas. ¿Mm? No es la ciudad de Atenas, es la ciudad de los hijos de Atenas, ¿no? De esta diosa virgen, que permanecerá virgen, ¿no?, que sin embargo, a raíz, ¿no es cierto?, de haber excitado a Hefesto, da involuntariamente vida a esta tierra, a esta roca, ¿no es cierto?, y trae gentes que son
de este lugar. Entonces, uno podría pensar que la importancia de Atenea como diosa tutelar, digamos, de la ciudad, tiene que ver con que finalmente al ser autóctonos y reafirmar eso como concepto que se reafirma hasta bien entrado el siglo IV, ¿no? Es decir, ya en plena eh, régimen racional, digamos, ¿no? Del pensamiento griego, ¿m? Es muy probable que tenga que ver con la idea de que se mantiene incluso, ¿no es cierto?, una divinidad femenina, probablemente originaria, probablemente procedente, digamos, de las divinidades de la fertilidad, ¿no? Como protectora de esa ciudad. Eso como primera medida. ¿Mm? Atenea, en el caso de Teseo, ¿no? No va a ser una divinidad que lo acompañe, ¿no? Ella simplemente va a ser la divinidad que rige la ciudad de Atenas, ¿no? Pero ¿qué es lo que se le atribuye a Teseo y a Erictonio también, ¿no? Se le atribuye una cosa que es fundamental en términos civilizatorios, ¿no? Y que es un hecho histórico finalmente, ¿no? Que es la invención de lo que en griego se llama cinecismo, cinequismos, que es la sumatoria de las distintas aldeas y pueblos de la región del Ática, ¿m? En la conformación de una unidad política única, que es el demos o la polis de Atenas. Porque aquí hay que hacer una aclaración, polis, que nosotros, por lo menos en la escuela, el colegio y algunas universidades se nos dice que se traduce por ciudad, en realidad polis es una unidad política, ¿no? Que incluye a ciudadanos que pertenecen a esa misma unidad, ¿no? Es decir, la polis en realidad no es la ciudad física, que en griego se llama asti, ¿no? Sino que incluye a la ciudad como concepto de unidad, como Estado, sin que uno pudiera usar el concepto de Estado para esas sociedades, ¿ya? Inventa, por lo tanto, es el creador, sería tanto Erictonio como Teseo el creador de la ciudad, de esta entidad política que con el paso de los tiempos se va a transformar, ¿no es cierto?, en la ciudad más importante del Mediterráneo oriental, por lo menos durante unos 200 años, ¿no? Ahora, el padre de Teseo es un señor de nombre Egeo. Nosotros conocemos el mar Egeo, ¿no es cierto? Están las islas del mar Egeo, las Cíclades que están en el mar Egeo. Hay cruceros que van por el mar Egeo, ¿no es cierto? Es un nombre muy conocido. Teseo es hijo de Egeo, padre, y es hijo de Etra, su madre. Ambos nombres son nombres que tienen una significación bastante, diría yo, de orden divino, ¿no? Egeo, en realidad, Egeo viene de la palabra aix, de donde mismo se diría la palabra égida, que es la protección de Zeus, ¿no es cierto? ¿Mm? Egeo en realidad es un personaje muy cercano, por lo tanto, a una divinidad como Zeus. Y se casa o es obligado, ¿m?, por el señor Piteo, rey de Tresén, ¿no es cierto?, a pernoctar con su hija Etra. Etra, que es una princesa que supuestamente debería haber sido virgen porque consagrada, ¿no es cierto?, como sacerdotisa, pero Etra, que nosotros la conocemos como Etra, viene del griego Ethra, que quiere decir el cielo despejado, el cielo límpido, ¿no? Entonces tendríamos, ¿no es cierto?, a un
a un Teseo que es hijo de Egeo, que es también el agua, ¿no es cierto? Y de Etra, que es también el aire límpido. ¿Mm? Y de la misma manera se nos dice también que en realidad Egeo es el padre terreno de Teseo, pero que en realidad Teseo es hijo de Poseidón, ¿no? Es decir, es hijo del mar y es hijo de la claridad del cielo o del buen tiempo, ¿no? Es decir, de aquella que vence, digamos, al juntador de nubes que sería Zeus, ¿no? Cuando Egeo engendra a Teseo, ¿no es cierto? Ocurre eso en una noche en que él es obligado por Piteo, padre de Etra, a yacer con su hija, ¿no? Porque él quiere tener un descendiente, ¿no? Y su hija, como estaba consagrada a ser virgen, en realidad hay que hacerlo a la maleta, como decíamos, ¿no? Hay que hacerlo a la mala, ¿no? Y entonces, bueno, él le deja a Etra sus sandalias y una espada que esconde debajo de una roca, con con el recado de que cuando el niño crezca, tome las sandalias, tome la espada y vaya a Atenas y se presente donde Egeo y él lo reconocerá como su hijo. Eso es parte bonita del cuento, así como como las teleseries, ¿no? Esta es la parte Sí. telesérica. Pero hay un viaje que hace Teseo cuando Teseo descubre, ¿no es cierto? Ya llega a la edad que tiene que moverse, ¿no? Porque ha cumplido ya, tiene que tomar la espada y las sandalias. Comienza el camino desde Tresén hacia Atenas. Tresén es una comarca que está eh, al norte del Peloponeso, ¿no? Y que dista de Atenas debe estar alrededor de 40, 50 kilómetros más o menos, ¿no? Un poquito más. En esa época, digamos, no había camino. Entonces, bueno, este joven se va bordeando la costa y se va encontrando con distintos personajes, ¿no? Que son todos y cada uno eh, imágenes o reminiscencias, ¿no es cierto?, del dios de la muerte. Aquí aparece otra vez, digamos, ¿no? Estos héroes, ¿no? Creadores de vida y creadores de civilización, por una parte, ¿no? Que son vencedores de la muerte, ¿no? Es decir, hay una imposición de la vida, digamos, consciente sobre la muerte, ¿no? Él va venciendo estos miedos tal cual lo vimos nosotros que ocurrían, ¿cierto?, un poco con Hércules, ¿no es cierto? Y también en el viaje de los Argonautas, ¿no? Toda esta mitología, que es la mitología básica en el fondo, ¿no? Más profunda, es una mitología que nos cuenta en el fondo del hombre, cómo el hombre deviene lo que es civilizatoriamente finalmente, ¿no? En el sentido cómo vence los obstáculos, cómo vence a la muerte que se presenta de distintas maneras como obstáculo, ¿no? Como obstáculo en la vida del héroe que camina, que va hacia distintos lados, ¿no? Eh, Él pasa por varios lugares, ¿no? Tiene que pelear con un sujeto con el que hay que pelear a puñetes o hacer como hizo Hércules con Anteo, tomar a su contrincante, elevarlo, ¿no? Y tirarlo al suelo donde se astilla en 1000 pedazos, ¿no? Es decir, aquí hay varias cosas que nos hablan en la vida de Teseo, hay algunas cosas que nos van a hablar de un cierto paralelismo con Hércules, ¿no? Y eso es interesante porque si bien Hércules es considerado un héroe fundador, ¿no es cierto?, o una divinidad o semidivinidad que le da carácter al universo dorio, los espartanos, ¿no es cierto? Hicimos mención a ese momento de,
en que los dorios llamaban a su imposición o su instalación definitiva en el Peloponeso como el regreso de los Heraclidas, ¿no? Hay un mismo tipo de hechos que se le atribuyen a Teseo. Teseo finalmente, ¿cierto? También está el tema, logra vencer este gigante, ¿no es cierto? Luego se encuentra que esto es un mito muy repetido muchas veces, ¿no? E incluso el nombre se usa en algunos casos, ¿no? Como una referencia mitológica en nuestros días. Se encuentra con Procusto. Procusto es un personaje bien interesante, ¿eh? Por alguna razón nosotros lo conservamos, digamos, en nuestra civilización como referencia. Procusto es un herrero, ¿eh? Que a los pasajeros, a los que pasan por el camino frente a su morada o a sus lugares, digamos, ¿no? Los toma, los captura y los somete a estiramiento en una cama que tiene, ¿no? En la que tienen que caber los, de manera exacta los cuerpos, ¿no? Hay varias versiones sobre el mito, ¿no? Hay una versión que dice que solamente los estiraba a sus capturados, digamos, ¿no? Hay otra versión del mito que sostiene que había dos camas, una larga y una corta. Entonces, a los que eran más grandes, los ponía en la larga para estirarlos, y a los otros los ponía en la cama chica y les cortaba todas las partes del cuerpo que sobresalían, ¿no? Eh, sí, es bien terrible. Es bien terrible como idea, pero es una idea interesante en el sentido de que, claro, eh, hace referencia a una leyenda, ¿no? Y se les voy a contar la leyenda. En el periodo griego llamado las tiranías, había un tirano que fue muy famoso, el tirano Periandro, ¿m? Que dicen las malas lenguas que cuando lo fue a ver Pitaco, que era otro tirano de Lesbos, ¿m? Lo llevó a pasear en un campo de trigo, ¿m? Y de pronto en medio del campo de trigo había unas espigas que sobresalían. Y Periandro saca su espada y las corta y deja a todos los trigos a la misma altura, ¿m? Diciendo que nadie debe sobresalir de los otros porque se puede transformar en un peligro para quien gobierna la ciudad, ¿no? La idea la idea de este Procusto que los pone a todos a la misma medida en el fondo es una forma también de igualar a toda la gente, ¿no? Es decir, de ahora, ¿qué iguala y quién iguala a los seres humanos sino la muerte? Que ya lo hemos visto en otros casos, ¿no? Eh, Luego, finalmente llega nuestro héroe, estoy bien resumiendo, ¿ah? Porque son varios los episodios que tiene el camino, ¿m? Pero estos son como Sí. los más conocidos. ¿M? Llega a Atenas. Llega a Atenas y aquí hay varias versiones. ¿Por qué? Se dice que lo primero que hace antes de llegar a Palacio es, como viene con una fama de ser alguien que ha derrotado a los peligros que hay en el camino desde Trecena hasta Atenas, ¿m? Se le recibe como un gran héroe y se le solicita, ¿m? Que vaya a vencer al toro de Maratón, que es un toro que produce grandes estragos y que algunos autores señalan como el mismo toro que trajo Hércules de Creta, y que al dejarlo libre se fue hacia el norte, hacia Maratón, ¿no es cierto? Y ahí hace de las suyas. Entonces va este niño, Teseo, a Maratón y lo vence, y esto es muy interesante. Lo vence haciendo los juegos que hacen los jóvenes cretenses con los toros. Hay una referencia clara a eso. Yo no sé si ustedes tienen alguna
alguna idea de eso, ¿no? Se supone, y hay algunos frescos reconstituidos en el Palacio de Cnosos y en algunos otros lugares, ¿no? Que los minoicos, que es una civilización no griega, ¿no? Tenían una serie de juegos con toros, ¿no? Juegos que algunos sostienen que son los antecedentes de las corridas de toros, ¿no? Pero que tenían una particularidad, que eran juegos en que no corría peligro la vida del toro. Eran juegos de acrobacias, saltando sobre los toros en movimiento, saltando en la carrera del toro hacia el cuerpo, saltando y haciendo una cabriola por sobre el lomo del toro para salir atrás, ¿no? Como un acto de acrobacia gimnástica, ¿no? Y también consistía el juego en poder doblegar a un toro y acostarlo en el suelo, ¿no? Eso a mano limpia. Entonces, ¿qué es lo que hace Teseo para vencer a este toro? Teseo aplica exactamente como en la descripción, ¿no es cierto?, el juego de tomar al toro por uno de los cuernos y con el otro torcerle la cabeza hasta dejarlo al suelo, ¿no? ¿Y qué es lo que consigue con eso? Aparentemente consigue domarlo, someterlo, ¿no? Y entonces se lo lleva amarradito y muy tranquilo a la ciudad de Atenas, ¿no? Es decir, volvemos a la idea, ¿no es cierto?, de lo civilizatorio, ¿no? De aquel que pone orden en el universo natural incontrolable, ¿no? Es decir, y lo hace conociendo las reglas en el fondo de cómo funciona la cosa. No lo mata, sino que sabe lo que hay que hacer para vencerlo, ¿no? Sin tener que sacrificarlo, ¿no? Eh, Se dice que este toro, ¿no?, es el culpable, antes de que llegue, por supuesto, Teseo al lugar, a Atenas. Se dice que este toro es el culpable de la muerte de un hijo de Minos, rey de Creta, ¿no?, que había ido de visita a Atenas. Razón por la cual Minos le declara la guerra a Atenas. Minos toma sus embarcaciones y llega a Atenas, ¿no?, vence a Atenas y le exige como tributo, y aquí entramos en una historia muy conocida, ¿no?, que debe, para saldar la deuda por la muerte de su hijo, debe enviar cada 9 años a 7 jóvenes y 7 doncellas, ¿no?, para alimentar, no se sabe en realidad si alimentar, ¿no?, o para servir más bien a su hijo, el Minotauro, que está encerrado, ¿no es cierto?, en el famoso laberinto de Creta, ¿no? En la tercera ocasión en que esto debe ocurrir, ¿cierto?, Teseo se ofrece personalmente para ir a vencer al Minotauro. Y va, ¿cierto? Va en este barco, a, llega a Creta y misteriosamente la hija de Minos, Ariadna, se enamora de él. No sabemos cómo, pero se enamora de él. ¿Mm? Hay varias historias, hay varias hipótesis, ¿no? Eh, que él le pide ayuda por favor y que ella le entrega su uso con el hilo tejido, ¿no es cierto?, con el hilo ya hilado, perdón, ¿no? Eh, y que le da las instrucciones ella de cómo entrar al laberinto. Hay otra versión que dice que ella simplemente se enamora de él y lo sigue, ¿m?, y lo lleva por el laberinto y alumbra su entrada y su paseo o su caminata dentro del laberinto hasta el Minotauro con una corona, que es una corona que brilla. ¿M? Dicen los estudiosos que Ariadna en realidad es una divinidad o una personificación de la divinidad, que Ariadna podría significar eh, la diosa pura de Agné, ¿no? Hay otros que sostienen que Ariadna es la imagen de la araña que teje, ¿m?,
Ariadna, Aracne, ¿no? Que podría ser una divinidad que teje, ¿no? Bueno, aquí entramos ya a un mito clásico. Paro por el minuto. ¿Tenían alguna duda, Maya? No, no. Me había estado informando sobre Teseo y todo esto. Coincide en parte con lo que tú me estás diciendo y en otras no. A ver, En ¿cuáles son general las me ¿Mm? pareció muy interesante todo esta, este mito. Si me preguntaba mucho sobre la alegoría de los toros, porque hay como 3 toros ahí metidos. El del rapto de Europa, el Minotauro al final, y el que se enamora la mujer De de Minos, Teseo, claro. ¿no? O Sí. de Min. Sí, me ha gustado me lo encuentro súper interesante. Pero ¿en qué versión leíste? Porque hay muchas versiones de los mitos, ¿ah? Sí, O sea, pues está lleno. yo empecé con una que empieza con Zeus, con el rapto de Europa, Ya, el Fenicia, ¿ya? claro, Tiro y Sidón. Y ahí parece que la trae a Creta. claro. Ahí, pero ahí estaba pensando todo esto de esta mujer virgen. En el fondo también se la asociaba un poco con María y la virginidad de María, esto de procrear, tener hijos y mantener la virginidad. Eh, Mm, mm. bueno, eso no sé, yo no leo porque no encuentro los libros, pero el amigo Google me va relatando todas estas cosas y me voy formando una idea. Claro, Interesante. Está Dédalo, está todo el ingenio de Dédalo, está también la claro. importancia, como que estos mitos le dan más importancia, hay más presencia a las mujeres, ¿no? Sí, porque Como son mitos que personas que, tienen que ver con la presencia de las mujeres, ¿no? Hay sí, ahí una. de- Por eso son mitos muy primigenios. ¿M? ujú, Y por eso yo ujú, hago referencia al inicio de que es muy probable que todos estos mitos, digamos, fundamentalmente tengan relación con cómo el universo mitológico o el universo, digamos, teológico de los pueblos ujú, indoeuropeos, que es más bien masculino y guerrero, ¿m? ujú, Llega a conquistar y a apoderarse y a incluir, en cierto sentido, a divinidades que no sé por qué algunos arqueólogos consideran más primitivas, que son las deidades relativas, digamos, a la génesis de la vida, digamos, ¿no? Que de primitivas no ujú, tienen nada, sino que son más bien muy claramente el origen real de la vida, ¿no? Y ahí ujú, están las divinidades que tienen que ver con la agricultura, ¿no es cierto? Como Demeter, etcétera, ¿no? ujú, Eh, ujú, es más bien la fuerza de la vida. Es extraño porque es interesante lo que ocurre, ¿no? Porque en el caso de Atenas, y esto me parece súper interesante, en el caso de Atenas, en el campo de lo mitológico, ¿m? Las divinidades femeninas tienen infinitamente más fuerza que las divinidades masculinas. ujú, Y sin embargo, socialmente, en términos de la organización política de la ciudad, las mujeres tienen mucho, en el universo ateniense, tienen mucho menos participación en la sociedad que las griegas de otras ciudades como el universo espartano o el universo, digamos, de los eolios que son en Tebas y en Lesbos, básicamente, ¿no? En que las mujeres sí tienen mucha importancia. Sí, en Lesbos sí hay escuelas de mujeres que aprenden, ¿no? Que aprenden danza, canto, a hablar en público, etcétera, ¿no? Cosa que no ocurre en Atenas. Es decir, hay un tema ahí en Atenas que es bien interesante como de pensar, de darle vuelta. Yo no tengo ninguna respuesta, simplemente constato. ¿M? Y creo que en ese sentido las divinidades femeninas en Grecia son súper importantes y están muy ligadas todas ellas a la historia de Teseo. Porque ujú, claro, nosotros conocemos la historia del Minotauro, el Va, ¿no es cierto? ujú, Supuestamente ayudado por Ariadna, entra al laberinto, logra vencer al Minotauro, saca al Minotauro del laberinto, él sale, ¿m? Y se va. Y él se va y en su ida se lleva a Ariadna, ¿no? No sabemos, pero la abandona.
Pero Los espérate, dioses siempre pero como que espérate, abandonan. Pero eso va a Ajá. ser después. pero espérate, Ah, mujer, la abandona, pero es que es interesante ver cómo y por qué la abandona, ¿no? ujú, Eh, Ariadna, según el mito más profundo, Ariadna en realidad es también esposa de Dioniso. ujú, Entonces lo que hace Ariadna, finalmente, con Teseo, ella está cometiendo una infidelidad, ah, supuestamente, ¿no? ya. Sin embargo, aparentemente el hecho de que Ariadna sea la que es capaz de conducir dentro del Ujú, laberinto, lugar donde quien entra no puede salir. Tanto es así que el mito nos cuenta que Dédalo, que es el constructor del laberinto, cuando menos lo encierra, a pesar de ser el constructor del laberinto, el que ujú, hizo los planos del laberinto, no puede salir, desconoce y tiene que inventar unas alas ujú, de cera y de plumas para salir ujú, volando junto con su hijo Ícaro, que esa es otra historia, ¿cierto? Y ujú, Ícaro se va más cerca del sol, ujú, se le derriten las y cae en el mar de Icaria o Icaria, ¿no? Entonces es interesante pensar que el laberinto es también una imagen de la nada, de la muerte, de la desaparición, ¿no es cierto? Entonces, esta es una diosa que también, ¿no? Nos abre la puerta del bajo mundo, ¿no? Abre la puerta del bajo mundo y en ese sentido compite con Perséfone, que también, ¿m? Nos abre la puerta del bajo mundo. Es decir, son divinidades que pueden entrar y salir del otro lado, ¿no? ujú, Hades no sale, por ejemplo, sí sale Perséfone. El Minotauro no sale, pero sí sale Ariadna, que entra y sale, porque entra con Teseo, lo alumbra, ¿no es cierto?, con el brillo de su corona, ¿m? Y por lo tanto puede sacarlo, ¿no? Le permite entrar vivo y salir vivo, ¿no? Es decir, es otra vez un vencedor de la muerte. Así se lleva entonces Teseo a Ariadna, se supone que se han prometido matrimonio, llegan a la isla. Hay varias islas. La isla de Día es una, otras dicen que es Naxo, otros dicen que es una, otra isla intermedia, etcétera. El asunto es que viajan de noche, llegan y Teseo, aparentemente, una versión, son varias las versiones, una versión es que se le aparece Dioniso en sueño y le dice, estás en peligro, vete y deja a esta mujer acá. Esa es una. Otra versión es que tanto Atenea como Dioniso se acercan a Teseo y le dicen, mira, ella no te corresponde, así que vete solito. ¿Mm? Y hay otra versión según la cual Teseo siente que tiene que seguir su viaje y la abandona. En los tres casos, Ariadna vuelve donde Dionisio. ujú, Es Dionisio el que se queda con ella. Dionisio es un ser muy complejo, ¿ah? Es una ujú, divinidad muy compleja. Es una divinidad total, digamos, ¿no? Es la vida, es la muerte, es el desenfreno, eh, es la pérdida de los límites, es la pérdida de la conciencia, es la reconstitución de la conciencia, la orgía en realidad, perdonen la dirección, pero la orgía dionisíaca en el fondo, aparentemente lo que persigue es el regreso, ¿m? A la masa informe inicial de los comienzos del mundo, ¿no? Para volver a ordenar un mundo que se ha desordenado y volver a ordenarlo de acuerdo, como diría Mircea Eliade, ¿no es cierto?, al arquetipo celeste, a lo que los dioses han revelado, ¿no? Esa sería una de las misiones de eso, y por eso es que es un dios tan complicado, un dios que no está en el Olimpo, es un dios marginado, etc. Por eso eso es harina ya de otro costal. El asunto es que Teseo sigue su camino, ¿no es cierto? Y llega a la isla de Delos. Delos es una isla en el mar Mediterráneo, en el mar Egeo, alrededor de la cual se encuentran las islas
llamadas Cíclades. No sé si han oído hablar de las Cíclades. Ok. Y las Cíclades se llaman Cíclades porque forman un ciclos, o sea, un círculo alrededor de Delos. Delos ha sido una isla nunca habitada, en términos, nunca nadie ha pernoctado en ella. Sin embargo, es una isla que tiene algunos templos. Es una isla dedicada al dios Apolo, en principio. Nos cuenta el mito que ahí nacieron Apolo y su hermana Artemisa, ¿m? Porque Leda fue perseguida por Hera, y la única posibilidad que tenía de dar a luz, ¿no? Era en una isla que se movía, una isla flotante, se subió a esta isla flotante y pudo dar a luz, y en cuanto dio a luz, la isla se fijó en el mar. Mira tú, otra vez las islas que se fijan en el mar y todo eso, ¿no? Otro relato. Otro cuento, ¿no? Y entonces llega Teseo a esta isla, ¿no? Con sus compañeros, porque él vuelve con todos los compañeros con los que ha ido en el viaje, ¿no? Y bailan por primera vez una danza que se llama la danza de la grulla. La danza de la grulla se supone que es una reconstitución, de los pasos que tuvo que dar Teseo al entrar al laberinto, al pelear con el Minotauro y al salir del laberinto. Es decir, se supone, y aquí ya estamos entrando en terreno más o menos complejo desde el punto de vista teológico, ¿no? En el sentido de que es muy probable que esto haya pertenecido en algún minuto a algún tipo de culto iniciático. Teseo. Bueno, Teseo al día siguiente recoge las cosas, se sube al barco y toma la deriva para volver a Atenas. Él había quedado de acuerdo con su padre que al volver Ay, sí, qué trágico. de Creta, si acaso había vencido el Minotauro, iba a poner velas blancas o velas rojas, depende de la versión del mito, pero él venía, que dicen, tan aproblemado con esto de Ariadna, con que en realidad, y qué sé yo, y patatín y patatán, que se le olvida, y su padre ve, Egeo, desde la roca de la Acrópolis, que viene un navío con las velas negras, y se lanza. Y se lanza del roquerío abajo y muere. Esa es una versión. La otra versión, que a mí me gusta más, es que Egeo estaba en el Cabo Sunion. Cabo Sunion es la punta del Ática que da directamente sobre el mar, ¿m? Y que de ahí, al ver el barco de su hijo, con las velas negras, se lanza al mar, y esa sería la razón por la cual el mar se llama Mar Egeo, en honor a Egeo, ¿no? Ahora, esa es una versión. Pero ¿qué es lo que es importante aquí? Que Teseo vuelve, y comienza otras aventuras. Teseo vuelve y Teseo, ¿no? Va primero, busca, se encuentra con una persona que lo anda buscando, que se llama Pirito. Pirito es el rey de los lapitas. Ahí hay otra historia, la historia de los lapitas con los centauros, ¿no? Y este niño Pirito, que viene a desafiar a Teseo, se encuentra con él, le ha robado unas cabras o un ganado primero, se encuentra con él y con la intención de medir fuerzas, ¿no? Pero se miran, se caen bien, se admiran mutuamente y se hacen muy amigos. Y entonces juntos planean una de las cosas más interesantes que a uno se le olvida. Planean el rapto de Helena. Y van y raptan a Helena, que es el primer rapto de Helena, ¿no? Y se la llevan, y se supone que se casa Teseo con Helena. Algunos atribuyen hijos, uno de ellos sería Demofonte, otros no atribuyen hijos, otros dicen que ella logró arrancarse.
Pirito no se interesa en ella, sino que simplemente quiere que Teseo lo acompañe a su boda con Hipodamía o Hipodamia en la zona, digamos, de los Lapitas, que es la zona cerca del cerro donde están los centauros, ¿no? Y entonces llegan a esta boda los centauros y los centauros se emborrachan más de la cuenta y comienzan a cometer tropelías, a maltratar a las mujeres, a tratar de raptarlas, las que están ahí presentes. Y entonces se arma una guerra, que es la famosa guerra de los Lapitas, que está contada en un friso antiguo, en un friso del Partenón antiguo, del Partenón de Pisístrato. ¿Mm? Y en esa, bueno, deciden juntos después, ya que la cosa no funciona mucho, deciden raptar nada más y nada menos que a Perséfone. Ah, Y van y entran al Hades, ¿no es cierto? Por una de las tantas entradas del Hades, ¿no? Logran convencer a Caronte. Caronte es la muerte, o el barquero de la muerte, le dicen. ujú, Logran convencerlo de que los atraviese en su barca siendo vivos, ¿m? Tal cual decía el barquero en la Divina Comedia, ¿no? Que ujú. no puede poner en su barca a seres vivos, ¿no? Sin embargo, lo convencen, como Virgilio convence al barquero, ¿no es cierto?, que suba al Dante a su barca, ¿no? Eh, y llegan a tratar de robar, de secuestrar a Perséfone desde la cámara nupcial de Hades con Perséfone. Y Hades, que no es ni corto ni perezoso, se deja, entre comillas, engatusar, ¿no? Y entonces lo sienta en una piedra, ¿no? En una piedra que esperen, porque, bueno, sí, va, no sé, va a ir a buscar a Perséfone, les dijo, chiquillos, esperen, ya llamo a la cabra, no, no, supongo que no fue eso. Lo interesante de esto es que lo sienta en una piedra que es la piedra del olvido. Y entonces ellos, Pirito y Teseo, comienzan a olvidar a tal punto que ni siquiera se acuerdan de mover sus miembros, sus brazos, sus piernas, nada, se quedan ahí, hasta que aparece Hércules, que también va a buscar, en su caso, a Cancerbero o también a Perséfone, y logra liberar, porque dice el mito que Teseo lo saluda y Hércules entonces lo toma del brazo y lo saca de ahí. Y entonces vuelve Teseo a la vida. O sea, yo le cuento toda esta historia y todas estas cosas porque en el fondo las, las mujeres con las cuales se relaciona Teseo, que se relaciona con muchas, hemos mencionado muy pocas, no hemos mencionado a, a Fedra, ¿no? No hemos mencionado, no me acuerdo cómo se llamaba porque no es Hipólita, la reina de las Amazonas tiene otro nombre en el caso de Teseo, ¿no? Que son todas divinidades que de alguna manera, ¿no? O, o entidades que representan una religiosidad más antigua, ¿no? Una religiosidad que tiene que ver con la vida, ¿no? Eh, de hecho, de hecho, las Amazonas, por ejemplo, tienen un escudo, ¿no? Se las representa con escudos, porque son guerreras, que tienen como señal una luna creciente y que vienen de Asia y tienen una luna creciente. La luna creciente, como todos sabrán, ¿cierto?, es una imagen de la vida. Es la luna que viene de la oscuridad a nacer y a iluminar y a llenar el cielo, ¿no? Con su luz. Es decir, es una imagen, ¿no? Muy clara de las divinidades genesíacas, ¿no es cierto? Las divinidades de la fertilidad, ¿no? Es la vida que viene, es la vida que crece, es la vida con su ciclo, ¿no?
Entonces, hay una relación directa de Teseo, por ejemplo, Antíope se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que es efectivamente con una personaje, para ponerle ese nombre, para no llamarla diosa, ¿no? Que está emparentada con un misterio, con los fondos del Asia, lo conversábamos cuando hablamos, ¿no es cierto?, del viaje de los argonautas, lo mencionamos así un poco a la pasada, cuando hablamos de la historia de Hércules con Hipólita, ¿no? Eh, Tiene con esta mujer, ¿no? Con esta amazona, un hijo, Teseo, que se llama Hipólito. ¿M? Eh, Se relaciona también Teseo con una mujer, Fedra, que será un personaje fundamental para una tragedia de Eurípides llamada Hipólito, que es la que hace que Teseo mate a su hijo Hipólito, ¿no? Porque lo acusa, como en el caso de la mujer de Potifar, lo acusa de que se le insinuó sexualmente, digamos, ¿no? Cosa que no era cierta. Entonces Teseo monta, como decía mi padre, en la yegua cólera, ¿no? Y les pide a Poseidón, le pide a Poseidón, que es, comillas, su padre, ¿no? Que lo, que lo destruya. Y Poseidón hace salir un carro de caballo que lo trituran. Hipólito quiere decir el desmembrado por los caballos. ¿Sí? Dígame, don Sergio. Oye, Pedro, te quería preguntar por las suplicantes de Eurípides. Eh, me- Porque me llamó harto la atención, ahí digamos, aparece un diálogo de Teseo, tiene muchas cosas, pero un diálogo de Teseo que es súper interesante sobre el contrapunto entre Atenas y Tebas, parece. O sea, cuando Y viene el algo, mensajero de claro, Creonte. claro. Que eso tiene, la suplicante Eurípides están en la misma línea de esto que tú estás diciendo, de esto que simboliza Teseo, está como Yo creo que vinculado a sí. eso. Ya. Yo creo que sí, o sea, es interesante porque Eurípides no es un invento de Eurípides, ¿no? O sea, en el fondo, aquí hay dos, en la historia ateniense, así como la historia como dura, ¿no? Eh, Hay tres personajes a los que se le atribuye la, la unión del Ática como una sola entidad política. ¿M? Y esto significa reunir los pueblos, aldeas, villorrios, qué sé yo, como dependientes de una sola unidad política que sería Atenas o la ciudad de los atenienses, ¿m? Que tiene un centro cívico que es lo que se llama el Asti, es decir, la ciudad propiamente tal, en términos arquitectónicos, digamos, de construcción, ¿no? Y estos personajes son Cécrope o, ¿cómo se llama? Erecteon, ¿no? O eh, Cecrops, que tiene tres nombres, ¿no? Otro personaje es Teseo, al que se le atribuye precisamente eso. Y un tercero que se lo autoatribuye aparentemente porque aparece consignado en la historia como autor de esas cosas, es el tirano Pisístrato. El tirano Pisístrato que rigió los destinos de Atenas entre el 560 y el 528 antes de Cristo. Los tiranos son personajes bien especiales, que históricamente corresponden a unos reasignadores de tierras en el fondo, ¿no? O sea, hay todo un proceso de reasignación de tierras que hacen los tiranos, que es una transformación política bien importante, ¿no? Maya, diga. Perdón. Oye, me llama la atención por qué hay tantas versiones distintas, tanta versión distinta, con qué se queda o por qué. Sí, y otra cosa que me llama la atención es lo interrelacionadas que están todas las versiones. Aquí está Hércules de nuevo, aparece, siempre van como relacionándose las historias. O sea, los dioses vuelven a aparecer en otras
son los mismos dioses que uno estudió en otro lado, está acá, o sea, te van como rememorando todo. Lo encuentro súper interesante. ¿Y por qué Mira, tanta versión distinta? porque las versiones van cambiando a lo ¿Otros largo de los autores o siglos. qué? Las versiones Ah, van cambiando a lo largo de los ya, siglos, ¿no? ya. Eso ocurre, en realidad es una relación de los seres humanos con todas las religiones, ¿ah? Que van Ujú, cambiando las versiones, las ujú, interpretaciones, y viene la interpretación de la interpretación, y luego la interpretación de la interpretación de la interpretación, y así ujú, sucesivamente, ¿no? ujú, Y así aparecen, por ejemplo, en el universo musulmán los sunitas, los chiitas, y ujú, otros, y los fatimitas, ¿no? ujú, Etcétera. Y así aparecen las distintas versiones cristianas, ujú, y así aparecen las distintas versiones en varios lados, ¿no? O sea, las ujú, religiones brahmánicas también hay varias diferencias, etcétera, ¿no? ujú, Porque en el fondo, ¿no es cierto? La construcción del mito es una construcción simbólica finalmente, ¿no? Es decir, eh, y los símbolos van cambiando y se van adaptando a las circunstancias concretas de la vida de los seres humanos, ¿no? Es decir, eh, hay algunos autores que sostienen que los mitos en realidad lo que hacen es explicar ciertos modos de funcionamiento. A mi parecer, esa es una explicación un poco sencilla, ¿no? Es decir, que ujú, hay la simbolización va mucho más allá, ¿no? No solo es, en el fondo, ¿cómo se dice?, causalista, ¿no? Sino que esconde una serie de concepciones que ha ido desarrollando un grupo social, un grupo humano, una nación, ¿no? Respecto de su relación con el entorno, ¿no? Dígame, Ana María. Es que yo voy a aprovechar lo que acaba de decir Maya para explicar un poco lo que a mí me pasa. Ujú, ¿Por qué tanto relato? ¿Cómo pasó todo esto? Y además de eso es la versión y la otra versión y la otra versión. ujú, Porque si Teseo va caminando a Atenas, resulta que en el peligro número uno se podría desviar por una montañita y va a pasar otro relato y por allá otro relato. Y cómo quedó registrado toda esta riqueza y cómo ya tú explicas que hay, según el siglo, van evolucionando los relatos, pero es mucho, ha ujú. sido inagotable. O sea, un guionista, o sea, no hay suficiente guionista para hacer todas estas telenovelas. O Estoy sea, de es acuerdo contigo. bastante. Espérate, crear todos esos nombres. O sea, no alcanza la Real Academia Española, no da abasto para tanto nombre. Eso es lo que yo lo encuentro, o sea, para mí todo me causa asombro. Mm, Esa creatividad, esa cantidad y la riqueza de los relatos. mm, ¿Y cómo quedó registrado? Como para que llegue hasta ahora. mm. Yo realmente toda la semana es otro impacto, porque además de una van a salir demasiadas historias. Si ahora estamos en Teseo, ya antes fue Heracles, y así sucesivamente. Mira, yo tengo una respuesta para tu inquietud, que es una respuesta similar a lo que decía Damaya, ¿no? Natalia, diga. Es una pregunta en realidad, pero en la misma línea de lo que comenta la Ana María, ¿no es cierto? A mí me sorprende mucho y me pregunto cuál es la explicación, tal vez la palabra, para esta cantidad de versiones, ¿no? Porque en general las religiones lo que tratan de hacer es dogmatizar una historia y fijarla, más allá de que haya interpretaciones, ¿no es cierto? Lo que tratan de hacer
es plantear una verdad única que rija a quien quiera seguirla, ¿no? Ese es el tema en general en las religiones que uno, por lo menos las que yo conozco, ¿no? En cambio acá pareciera que hay algo totalmente distinto, ¿no es cierto? Que es entender la realidad como algo incierto, móvil, ¿no es cierto? Que depende de quien la lea y que por lo tanto permite una libertad de pensamiento infinita, porque no hay, depende cómo uno entienda la historia va cambiando, la historia se va haciendo de un modo comunitario, ¿no es cierto? Cada pueblo tiene su relectura del mito. Entonces, a diferencia de lo que suelen hacer las religiones, que es angostar el pensamiento, aquí lo que ocurre es exactamente lo opuesto. A ver, mira, voy a responder, a tratar de responder en una sola cosa, ¿no? En primer lugar, respecto a lo que tú dices, sí es bueno recordar que lo que nosotros llamamos la religión griega, ¿no? Que es una religión en términos estrictos, ¿no? Es una religión que carece de un elemento que tienen las otras religiones, que es el mandato divino a funcionar de una determinada manera. Todas las otras religiones tienen revelaciones divinas. El arcángel Gabriel se le aparece a Mohammed en el Sinaí. Yahvé se le aparece en forma, ¿no es cierto?, de zarza inconsumible a Moisés y le entrega las tablas de la ley y además le dicta el Deuteronomio, ¿no es cierto? La religión de los brahmanes tiene escritos sagrados a los cuales, con reglas a las cuales hay que ceñirse. ¿Mm? Por lo que sabemos de la religión egipcia, también había cánones de comportamiento prescritos, digamos, por las divinidades, al igual que en las religiones en general que se conocen, ¿no? Las religiones, está el Popol Vuh, ¿no es cierto?, en América, no sabemos de los incas porque no hay un texto, digamos, que podamos conocer, pero también están las religiones, comillas, laicas, como el confucianismo o el taoísmo, ¿no? Que tienen también doctrinas de comportamiento, ¿no? Por lo tanto, se presta para un marco interpretativo mucho más concreto, preciso y restrictivo, si quiere, ¿no? En ese sentido. ¿No? O sea, permite que haya intérpretes, comillas, del libro, de los libros, que vendrían siendo, digamos, los sacerdotes. Los sacerdocios y la forma en que se relacionan los griegos con la religión es una forma, en realidad, que más bien lo que conoce o reconoce como entidades divinas, ¿no? Son fenómenos, ¿no? Fenómenos personificado, por ponerlo, estoy simplificando, es verdad, ¿no? O sea, hablamos de un Zeus que es el que amansa las nubes, el que maneja, pero se nos lo presenta siempre como una imagen arbitraria, ¿no? El que trata de sistematizar eso es finalmente Sido, que trata de ponerle un contenido simbólico, abstracto, digamos, a no todos los dioses, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? No puede hacerlo con Dioniso, en fin, ¿no? Los dioses en realidad en Grecia como que manifiestan, ¿no? O son una manifestación de la inconmensurabilidad, ¿no es cierto?, de las fuerzas de la naturaleza y de lo infinitamente misterioso que ellas son en su comportamiento, ¿no? Los actos propiciatorios, como en todas las religiones, ¿no es cierto?, funcionan o no funcionan. Pero contrariamente a las religiones de los libros, los actos propiciatorios, cuando no funcionan, es porque Dios, ¿m?, ha encontrado alguna culpa en ese pueblo, ¿no? Aquí no existe esa relación, ¿no? En la religión griega no existe la relación entre culpa o no culpa, ¿no? Existe una relación más bien de superioridad, ¿m?, que tiene que ver con aquello que hablamos alguna vez en la Ilíada, que tiene que ver con la envidia del hombre por la inmortalidad de los dioses, ¿no?
el deseo de los hombres de igualar a los dioses en el sentido de poder vencer a la muerte. El problema de la muerte es precisamente un problema muy importante en el universo del pensamiento, tanto racional como no racional de los griegos, el pensamiento religioso, precisamente porque la muerte es algo que aparece en cualquier lado, ¿no? La muerte es precisamente un imprevisto, como toda la vida, porque toda la vida es un imprevisto, como tú bien señalas, ¿no? Ahora, con respecto a las distintas versiones, ¿no? Hay una versión que tiene que ver, además de con eso, ¿no? Tiene que ver con que hay distintos pueblos que van sumando historias a la historia central para, de alguna manera, incorporarse como pertenecientes a un determinado grupo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Teseo, ¿no? Él pasa por distintos lugares que no forman, mientras va pasando, en aquellos tiempos, digamos, ¿no? Eh, una unidad política, ¿no? El lugar donde está Procusto, el lugar donde está este otro gigante, no forman parte de la misma unidad. Él inventa esa unidad. Entonces esos pueblos inventan versiones o se atribuyen versiones de distintos temas, ¿no? Y ponen entonces a Teseo peleando con su deidad o divinidad, ¿no? O su protector, para incorporarlo en un relato general, de manera de incorporarse también culturalmente y socialmente a una unidad mayor. Esa es mi interpretación. No sé si es la correcta, pero a mí me hace sentido, ¿no? Pensarlo de esa manera, ¿no? Y eso entonces implica que cada lugar, claro, le pone su cosecha. Es como cuando, te doy al tiro la palabra, es como cuando uno cuenta un cuento y después lo cuenta en otro lado y la persona que te escuchó también agrega de su parte para ser parte de, ¿no? Ese fenómeno, en el fondo. Es como uno va participando. Las religiones del libro lo que tienen es que dicen, esto no, esto no, esto no, ¿no? Es más certero. Sergio. Sí, no, que estaba pensando que sí, con lo que tú dices se acerca un poco al sincretismo, o sea, Ujú, pero el sincretismo en realidad cuando uno lo ve por ejemplo, la cultura maya o qué sé yo, o azteca con cristiana, son como cosas que se pegan, pero que quedan pegadas de una manera muy, muy particular, o sea, no logran conformar una especie de saber común necesariamente, porque bueno, pero yo pensaba también que lo común muchas veces de toda esta historia es la manera en que se rinde homenaje a los dioses y los sacrificios a los dioses. O sea, hay ciertas cosas que parecen como bastante comunes en todos los relatos, que mm, es la manera que tienen ellos de el temor a los dioses, los sacrificios a los dioses, son muy parecidos, la manera en que trozan las vacas para poner los muslos cubiertos de grasa, como que toda esa parte de esta relación con los dioses mm, es como que es un denominador común. mm. Claro, claro, como tú dices, las historias son diversas y aparecen tantas historias nuevas. Yo estoy muy de acuerdo con Ana María. Es como sorprendente la imaginación y la infinidad de historias. Pero Claro. forma un Forma sistema. Claro. claro, porque en relación a lo que dices tú de lo sincrético, ¿no? Efectivamente, más que un sincretismo, se va produciendo eh, una simbiosis, finalmente. Los nuevos elementos entran y entran a formar, se incorporan orgánicamente, ¿no? Y al incorporarse orgánicamente, se va creando un concepto de nación, si tú quieres, ¿no? Porque los griegos hablan de la patria grande y la patria chica, ¿no? Nosotros también. Pero para los griegos la patria chica, ¿no es cierto?, es su patria propia, personal. Los atenienses son atenienses, los espartanos son espartanos, pero si llegan los persas, somos griegos, ¿no? Pero cada uno tiene su peculiaridad y su forma de entender la vida, ¿no? Y su forma de relacionarse ellos entre ellos, ¿no?
participan de ciertas cosas comunes. En general, la comunidad de dioses, ¿no? De los griegos se remite básicamente a los 12 dioses olímpicos porque es más fácil que sea común. Pero si tú te fijas bien, ¿no? Esas divinidades tienen apellidos. En alguna parte es Zeus Miliquio o Meiliquio, ¿no? El que es el Zeus que conduce hacia la muerte, ¿no? Pero ¿es Zeus o es una, un acoplado que se le pone para mantener una cierta ritualidad, ¿no es cierto? Y sumarla al conjunto, ¿no? Esas, esos apellidos de las divinidades, si uno los analiza, los hace totalmente distintos unos de otros, ¿no? Pero sin embargo se aunan, ¿no es cierto?, en un Zeus, en una Hera, en una Atenea, ¿no? Que tienen distintas, no solo distintas, distintos nombres, sino que además distintas propiedades muchas veces de ellas contrarias, ¿no? Que es un poco el caso de Atenea misma, ¿no? La Atenea misma es diosa de la guerra, por una parte, pero es la diosa de la manufactura, de las labores manuales, ¿no? Del telar, de la confección de vestuarios, de esas labores que uno podría llamar femeninas, ¿no? Pero que no necesariamente lo son, ¿no? Las otras, las de fuerza, es Hefesto, pero Hefesto también, Hefesto es un artesano, ¿cierto? Atenea es una artesana, pero es una guerrera. Pero es una guerrera que no es el impulso de la guerra, no es la ira guerrera, sino que es la guerra pensada, la estrategia. De ahí viene su idea de que es tan engañosa, ¿no? La estrategia guerrera, que es lo que tiene Ulises, etcétera, ¿no? Pero claro, en ella se ha producido ese sincretismo que la acompaña y es parte de ella consustancial, ¿no? Pero en otros casos, ¿no? Como el caso de Zeus, que es el Zeus protector de los extranjeros, o en el caso de Hermes, que es protector de los caminos, pero al mismo tiempo es ladrón, ¿m? Pero también es protector de los viajeros, ¿no? ¿En dónde es y de dónde es, ¿no? Entonces, el universo de lo griego en realidad es lo que unifica fundamentalmente el universo de lo griego es, por una parte, el lenguaje, ¿no? Y por otra parte, su modo de relacionarse con la naturaleza. Yo creo que esas son las características centrales del universo del pensamiento griego. No hay ninguno de los tres, de las tres ramas fundamentales del pueblo griego, son los eolios, los jonios y los dorios, que tenga una relación con alguna divinidad que les haya dicho cómo comportarse. No tienen divinidades que tengan reglas morales, como sí la tienen el resto de las otras religiones. ¿Mm? Y eso ¿Por los hace qué? únicos. Entonces, sus relatos, ¿mm? Los relatos míticos, son relatos fundamentalmente humanos, extrapolados, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos la historia de este niño que va y sale, ¿no es cierto?, de Tresén y va camino a la casa de su padre. Uno puede contar simplemente la historia de Procusto, que Procusto es de Mégara, o en la entrada de Mégara. Mégara fue una ciudad o una entidad política separada de Atenas durante un tiempo hasta que Atenas la tomó. Entonces, claro, el mito entra también, como se encontraron con Egeo, o pasa Egeo a formar parte de una entidad peligrosa de Mégara y entonces pasa a ser, a formar parte del ciclo completo. ¿M? Lo mismo pasa en Coridalos, ¿no? En el cerro donde se encuentra con ese gigante que levanta del suelo, ¿no? Entonces también era una entidad política distinta que se suma y entonces también dice, ah, bueno, yo también tengo historias con Teseo, ¿no? Eso es lo que se me ocurre a mí, ¿no? Y que eso va conformando la diversidad de historias, sí, Dale. dígame. Pero ¿hay alguna influencia del hecho de que de que muchas de las historias aparecen en obras de teatro,
está muy ligada a la literatura de la época, a las obras de teatro, a la representación. Entonces hay como una cierta libertad, podría haber, de los autores para en ciertos pasajes poner algo, porque cuesta saber qué es lo realmente original de todo esto. O sea, o cuánto es un ropaje prestado, como tú has dicho muchas veces, que hay ropaje prestado en esto. Claro, yo creo que eso es muy difícil saberlo porque el mito se va construyendo, ¿cierto? A medida Claro. que pasa el tiempo con distintos aportes, ¿no? Y eso tú lo puedes ver en cualquier religión, ¿ah? O sea, ¿en qué momento se le ocurre a los españoles que es Santiago Apóstol el que los acompaña en la guerra contra que aparece en su caballo blanco peleando contra los musulmanes? O sea, es una invención española, sin lugar a dudas, ¿no? Y ahí está, pero aparece San Pedro, o sea, Santiago Apóstol, ¿no es cierto? Y se funda la orden de Santiago, etcétera, etcétera, ¿no? Y se incorpora dentro del universo mitológico cristiano. Ujú. Y entonces aparece Santiago, también acompañó a los conquistadores en varios lugares acá en América, ¿no? Entonces, claro, es como... Ahora, lo que tú dices con respecto al tratamiento que le da el teatro, y la literatura. Los mitos griegos, ¿no? Son mitos que difícilmente revelan. ¿M? Son mitos que más bien hablan de comportamientos o de trayectorias de vida. Y si uno pone atención, los personajes míticos son muy contradictorios, ¿no? Porque obran el bien, pero obran el mal. Obran el bien a través del mal, obran el mal a través del bien, ¿no es cierto? Hay una concepción, si uno pone atención, hay una concepción desde el inicio, dialéctica, de la constitución de la persona, ¿no? No existe esa cosa purista de las religiones de los libros, ¿no? El que es bueno y el que es malo, no. Aquí de pronto es bueno y hace un bien, aunque no lo quiera, y de pronto es malo, ¿no? O sea, porque el juicio que uno puede tener sobre Teseo cuando abandona a Ariadna, de Mm. malo, ¿por qué lo hace? O lo hace porque... Y ahí vienen las explicaciones. Otros dicen, no, no, si es que fue Dionisio que le dijo que la abandonara, porque como es, oye, es mi mujer, tú te estás llevando a mi mujer, devuélvemela. Hay distintas versiones, ¿no? Entonces nos habla de personajes que están vivos y que son susceptibles de ser influenciados por las cosas. Entonces, ¿qué hacen los autores en el fondo? Toman al mito y los personajes de los mitos, ¿no? Para poner ideas sobre el escenario a discutir, a conversar, ¿no? Porque claro, este Teseo que nombras tú en Las Suplicantes, evidentemente no es Teseo, porque Teseo, o sea, aquí el pueblo decide, dicen. O sea, el pueblo comenzó a decidir bastante tiempo después, ¿no? Comenzó a decidir recién a finales del siglo VI, ¿no? Entonces, hay una superposición, ¿no? Por eso decía, claro, de alguna manera Teseo es Atenas en el sentido que va recogiendo todo lo que Atenas ha hecho y se va incorporando en su mito, ¿no? Pero claro, lo que hace Eurípides es aprovechar eso para dar un discurso sobre qué es lo que es el recto, el recto gobierno, ¿no? Para que los espectadores digan, chuta, me parece que en qué estamos, ¿no? Y lo hace, y con esto termino, lo hace Eurípides precisamente en el año 24, cuando está en pleno apogeo la guerra del Peloponeso, que está comenzando a destruir Atenas, ¿no? Y que dice, bueno, aquí el recto gobierno, ¿cuál es? O sea, pone la atención sobre un fenómeno que está conduciendo a Atenas, ¿no es cierto? Y a los griegos en general, a una destrucción. Ese en el fondo, ¿no? O sea, por eso es que uno se va quedando con los mitos como los va presentando los autores, finalmente. Porque le dan ese giro. Lo vimos con el tema de Edipo, ¿no? Que en el fondo la tradición es muy laxa respecto de lo que Edipo es, hasta que fija, ¿no es cierto?, el patrón lo fija Sófocles con su tragedia de Edipo Rey. ¿Mm? Pero es una construcción, ¿eh? Los mitos son una construcción que va acompañada, a mi entender, puede que me equivoque, de una reflexión,
de un modo de una herramienta para entender la realidad. ¿Mm? Más para que, más que para tener una cuestión resuelta como el fatalismo islámico dice, no, Alá quiso y Alá quiso. Y fue nomás, ¿no? Aquí hay, lo quieren los dioses, no lo quieren. ¿Cómo actúo yo frente a esto? ¿Qué me dice el mito? El mito, Teseo, Heracles, actuaron así en esta situación, actuaron así en esta otra. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es la enseñanza que yo percibo y que yo recibo para desenvolverme frente a la naturaleza? Y en ese sentido la obra de teatro es cómo proceden estos héroes para que la ciudad vea, ¿no es cierto? Y decida cómo, a ver, qué es lo que hicieron, qué resultados tuvo, qué resultados no tuvo. Apela mucho a la libertad de la persona y a la reflexión propia, al Pues, razonar, ¿no es cierto? absolutamente, No absolutamente. O pone sea, normas, sino que lo deja uno, usa tu libertad, razona, esto puede ser, pasó, piensa tú. claro, Es por eso, interesante, ¿eh? Porque es es, un respeto muy grande por el ser humano, o sea, es creer en la capacidad que uno tiene de poder resolver y actuar. absolutamente. Súper Por eso respeto. para los griegos era muy importante el concepto de la libertad, entendida Ujú, no como un derecho, sino como un deber, ujú, porque eh. ejercer la libertad significa asumir las consecuencias plenas de mis actos. Resuelve tú y no le eches la culpa al empedrado tampoco. Exactamente. ¿Ah? No le peloteé la responsabilidad, dice, no, no fui yo, fue mi jefe. No, no, no fue Sí, mi jefe, no fui yo, fue el subalterno desde el otro lado. Lo vemos, ¿no? una gran Ah. altura de mira, encuentro yo. Es que el valor del individuo, del pensamiento individual, por eso es que son capaces de fundar una cosa tan importante que nos Mm, sigue hasta el día de hoy, que es la mm, filosofía, sí, el modo de pensar, el modo de enfrentarnos a la realidad, mm, ¿no? mm, Con plena libertad, mm, exactamente. Y eso yo creo que es lo más maravilloso que tiene, ¿no? sí, sí. ¿Les quedan dudas? ¿Les quedan preguntas? Bueno, Seguramente. podría uno estarse preguntando eternamente, pero Hay una Aquí, para eso estamos estamos. redondeando por hoy día. hay una traducción de Pedro, Las suplicantes de Eurípides, que es maravillosa. Ujú. Sí, Sí, Mm. sí, yo la traduje hace muchos años, pero no sé si está disponible en librerías, parece que ya no. Ahora hay que editarla de nuevo. ¿Sí? Sí. Bueno, los dejo con las dudas en el camino y nos vemos la próxima sesión, Que es ¿En nuestra qué última insistimos en sesión. esto? en nuestra ¿Vamos last. a darle más vuelta a esto o pasamos agregamos alguna cosa o nos No, no, detenemos estamos, en el fondo en eso? estamos ya, supuestamente seguimos en el mismo tema, ¿no? Ya. Lo que supuestamente, porque en el fondo seguir el mismo tema es terminar redondeando qué es lo que hemos hecho en general, ¿no? Ujú, Porque yo elegí este mito precisamente porque es un mito unificador del pensamiento de Atenas, que es Atenas y no Esparta, es Atenas y no Tebas, los que están en la base de nuestro universo conceptual finalmente, ¿no? En Ujú. nuestra base civilizatoria. De Sí, ahí viene la idea, ¿no es cierto?, del conocimiento, la libertad, el concepto de ciudadano, ¿no es cierto?, los derechos, los deberes, ¿no? De manera como más fuerte, ¿no? O sea, son realmente los atenienses los que inventan, a mi juicio, de manera más clara el concepto de ciudadano, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nosotros manejamos hasta el día de hoy. ujú, y que Entonces, es tan claro, importante. claro, por eso en el final este mito, que es un mito que engloba finalmente lo otro, ¿no? Que repite lo de Heracles, por una parte, en varios puntos, ¿no? Viene aparejado, contrariamente a Heracles, viene aparejado con la creación de un universo civilizatorio. Por eso partí diciendo que el primer ser que aparece, el autóctono, ya aparece a un mundo civilizado, en ujú, cierto sentido, ¿no? Es decir, la idea de aparición del ser humano en ese universo es el ser humano que ya es consciente de sí y de su ciudadanía.
o por lo menos tiene ya atisbos, digamos, ¿no? Y eso es lo que lo hace interesante. Muy Ya, bien, pues, profesor, muchas gracias. gracias a ustedes, alumnos. Estén muy bien. Dale cariño a la Nos Fran, que se vemos, de cuide. todas maneras. Que Gracias. estén Hola, bien. Fran. Que Chao. gracias, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.